Una antorcha en el camino. Un espacio para aprender a la luz de la Biblia, con temas interesantes y de actualidad. Continúa con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá en este programa, Una antorcha en el camino. Ustedes, tenemos varias personas acá que están allí conectados, y también a los televidentes. Bendiciones para cada uno de ustedes y gracias por sus saludos. Hilberto Soto, una persona que también, al escuchar el testimonio de José Vargas, es una persona que demoró mucho tiempo, años, sin lograr trabajar. ¿Será que son muy malos trabajadores? No, es que hay pruebas cuando queremos serle fiel a nuestro Dios. Y a todos ustedes que nos han escrito y que están atentos a esta programación, es importantísima. No sabemos lo que nos espera el día de mañana, pero tenemos que serle fiel a nuestro Dios. La escritora dice que tenemos que ser personas que ponemos en práctica la verdad, aunque se desplomen los cielos. Hombres y mujeres, y que ese seas tú y que sea mi persona, y que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Ya estamos acá con el pastor Michael Castro, donde nos va a explicar acerca del verdadero ayuno. Así que siempre se ayuna, la Sagrada Escritura habla del ayuno, otros que ayunan por una dieta, por adelgazar, otros por ablandar la conciencia o ablandar una petición hacia Dios, el verdadero ayuno. Por eso invitamos al pastor Michael Castro, que tiene este tema. Pastor, muy bienvenido y queremos escuchar. Muy buenas noches, es un gusto poder compartir en este set con don Eibar y en especial por cada una de las personas que nos están acompañando para tratar un tema tan importante. Antes, impactado por el testimonio que han compartido, y creo que a través de esas experiencias, esos testimonios, pues todos debemos aprender y desafiarnos, ¿verdad? Para que Dios pueda colocar fe en nuestros corazones y mantenernos siempre firmes en nuestras convicciones. Pastor, disculpe, gustaría orar a claro nuestro que Dios sí. Porque vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a orar. Señor, en esta noche damos gracias porque a través de tu revelación podemos comprender la razón por la cual tenemos muchas prácticas en nuestra experiencia cristiana para nuestra vida espiritual. Y de ahí es donde podemos conocer de estas prácticas e implementarlas correctamente para alcanzar el fin por el cual tú las estableciste. En este caso, el ayuno. Por eso rogamos para que tú nos dirijas a través del Espíritu Santo. Te lo agradecemos, Señor, amén. Y te lo pedimos en su nombre. Amén. 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 Muy bien. Don Eibar mencionó algo importante ahorita al introducir el tema de lo que es el ayuno, ¿verdad? Que es un ayuno que hoy día se practica de muchas formas. Y es muy interesante darnos cuenta de que esta práctica del ayuno, hablando en términos de abstenerse o abstinencia de alimento, es una práctica antigua y básicamente ha sido practicada por las 5 religiones más influyentes en la humanidad a través de su historia. Estamos hablando que el ayuno ha sido practicado por el hinduismo, incluso el budismo, también por el islam, el judaísmo y por supuesto lo practicamos nosotros como cristianos. Entonces nos damos cuenta de que es algo sumamente antiguo. Y esto me recuerda un caso reciente en el 2016 sobre una joven sandarilla de 13 años, quien, influenciada por el gurú de su padre, decidió practicar un ayuno de 2 meses con el propósito de poder recibir bendición o prosperidad en los proyectos o los negocios de su padre. Y lo triste de la historia es que 2 días después de cerrar o concluir su ayuno, esta joven fallece. Y esto crea toda una conmoción en los medios, en su país, sobre cómo es posible de que una práctica de estas pueda llevarse a cabo en pleno siglo XXI. Y lo triste para algunos, lo impactante es el hecho de que sus padres mostraron cierto nivel de satisfacción o alegría por el sacrificio
que hizo su hija al practicar este ayuno que básicamente la llevó a la muerte. Este tema fue un tema de discusión en todas las redes sociales y increíble todo lo que se colocaba por la práctica de esta joven a través de lo que es el ayuno. Pastor, una curiosidad ahí al escuchar podemos decir esta barbaridad, ¿se le puede llamar ayuno? Si nosotros lo vemos, ayuno como normalmente es interpretado, que es la abstinencia de consumo de algún tipo de alimento y en algunos casos no beber ni siquiera algún tipo de líquido o agua, se le puede llamar ayuno en el sentido o en la definición del término en sí, ayuno. Vamos a decir en la parte física. Es correcto, en la parte física, correcto. Entonces, de ahí es que nos damos cuenta de que en el mundo cristiano no somos los únicos que practicamos el ayuno, sino que muchas otras religiones tienen estas prácticas. Y no solamente religiones, usted mencionó algo importante, en la actualidad hay personas que practican lo que se conoce como el ayuno intermitente, que básicamente se habla de este tema del ayuno intermitente desde hace muchos años atrás, pero comenzó a surgir a partir de un japonés quien fue premiado con el premio Nobel de Medicina, quien comienza a implementarse entonces lo que es el ayuno intermitente con fines de bienestar físico. En algunos casos se utiliza como un medio, un propósito para poder conservar la figura o adelgazar, y un sinfín de situaciones. Entonces, en medio de tantas posibilidades de practicar el ayuno o de interpretaciones de qué es el ayuno o los diferentes propósitos u objetivos por el ayuno, es ahí donde quizás nosotros los cristianos debiéramos hacer un alto y preguntarnos qué tipo de ayuno estamos practicando y sí, por qué estamos ayunando. Sí, pastor, porque aquella persona tiene una dificultad, tiene un problema que él no puede. Entonces, no, usted lo que tiene es que orar a Dios y ayunar, como quien dice, por estar ayunando y orando, entonces obliga a Dios a que le ceda lo que él quiere. Correcto. Entonces, por eso la importancia, don Eibar, de hacernos la pregunta, ¿cuál es el ayuno del que habla la Biblia? Y cuáles son las razones o los motivos por los cuales nosotros como cristianos debemos ayunar. Y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta de que la cosmovisión de la práctica del ayuno bíblico es totalmente diferente a como lo han concebido otras religiones y a como lo concibe, por ejemplo, la medicina o algunas investigaciones en la actualidad. Entonces, esto nos lleva a dar un vistazo a la Biblia y en base a esas preguntas sobre cuál es el verdadero ayuno o el verdadero valor del ayuno, preguntarnos entonces cuál es el propósito que éste tiene o por el cual Dios lo estableció. Y esto es tan interesante porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento o en los tiempos de Jesús, existían, por ejemplo, 29 ayunos anuales. Y algunos judíos celosos normalmente ayunaban 2 veces a la semana. Entonces, solo imagínense, 29 ayunos anuales y agréguele 2 ayunos por semana. Estamos hablando de que eran aproximadamente 8 al mes. Entonces, era una cantidad exhaustiva de ayunos que practicaban incluso los judíos en los tiempos de Jesús. Era una forma de religión. ¿Perdón? Como que era una forma de religión. Correcto, de alguna forma se llegó a practicar, al igual que otras religiones, como una práctica de religiosidad. Y de hecho, en algún momento Jesús toca el tema del ayuno y cuando habla él o menciona el tema del ayuno, lo hace con el propósito de que este no sea ostentoso y que sea practicado de una forma honesta, sin la intención de aparentar o la intención de hacer creer que de alguna forma esto ha agregado un valor importante a mi vida. Entonces ahora pues me gustaría tal vez mencionarles qué nos dice la Biblia o la palabra de Dios sobre lo que es el tema de ayuno. Cuando nosotros
vamos a hablar del ayuno bíblico, necesitamos ir precisamente al Antiguo Testamento, donde queda registrado y cómo Dios da evidencia de esto. Cuando nosotros vamos en el Antiguo Testamento, Dios establece a través de Moisés para el pueblo de Israel 3 fiestas importantes anuales. Una que era la que daba inicio a principios del calendario judío y que se llamaba lo que era la fiesta de los panes sin levadura, lo que hoy conocemos como la celebración de la Pascua. Posterior a esa fecha se celebraba lo que era la fiesta de la siega, lo que conoceríamos lo que hoy es como la fiesta o la celebridad del Pentecostés. Y tenemos nuestra tercera fiesta, que esta era ya a finales del calendario judío, que es conocida como la fiesta de la siega, y lo que conoceríamos como que es la fiesta de las cabañas, y que dentro de esa fiesta se celebraba lo que era el Yom Kippur, o el día de expiación, que era una celebración que se hacía a finales del calendario y que era con el propósito de que todo el pueblo de Israel se congregara y pudiese obtener expiación o se diera una reconciliación entre el pueblo, de tanto de forma colectiva como individual, con Yahvé, con Jehová. Y todo el pueblo, Todo el pueblo estaban en ayunas. Correcto. Ahora, tal vez los que nos están viendo se estén preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver esas 3 celebraciones con el ayuno? Que es el tema que estamos en este momento tratando. Precisamente en una de esas fiestas es donde surge el tema del ayuno. Entonces debemos aclarar de que el ayuno no se da en el contexto de la Pascua, porque en el mundo cristiano hay ciertos grupos que celebran un ayuno en el periodo de la Pascua, pero el ayuno, cuando Dios lo establece, no lo establece en la celebración de la Pascua, tampoco lo establece en la celebración de lo que fue el Pentecostés, sino que lo establece dentro de la fiesta de las cabañas o la fiesta de la siega, y lo establece en un día especial que era el día de expiación. Entonces, ¿qué parte de la Biblia en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar el fundamento de esto? Para esto necesitamos ir a Levítico en el capítulo 23, versículo 26 al versículo 29. Pero vamos a leer del versículo 27 en adelante mejor. Nótese lo que está diciendo. A los 10 días de este mes, el mes séptimo, será el día de expiación. Entonces, nótese que está hablando de la tercera fiesta anual a finales del calendario judío. Y ahora dice, tendréis santa convocatoria. Aquí es donde se está haciendo una convocatoria colectiva. Se está llamando al pueblo a encontrarse en un punto, un lugar específico. A toda la nación. A toda la nación, todo el pueblo de Israel. Y ahora podemos leer y nos dice en el verso 27, y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. O sea, en el día 10, en el día de expiación, en este día, era precisamente donde el pueblo de Israel era llamado de forma colectiva para afligir sus almas o su vida. Esta declaración donde dice afligiréis vuestras almas es la que comúnmente es interpretada como el llamado a ayunar. Sí, esta versión dice ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda. Ok, entonces la versión que nos acaba de leer don Eibar nos está diciendo entonces que esta versión está hablando que es un llamado a ayunar. Pero si nosotros vemos esta otra traducción, nos va a dar un sentido más amplio de lo que verdaderamente Dios pretendía hacer, el llamado que pretendía hacer Dios a Israel en ese momento. Y dice, afligiréis vuestras almas. Ahora, aquí puede correr que lamentablemente se dé la interpretación que afligir nuestra alma es la abstinencia de alimento. Pero en realidad no es el término, la frase afligiréis vuestras almas que se sujeta al término o nuestra concepción de ayuno, sino que es la interpretación del término ayuno quien se sujeta a afligir vuestras almas. Ahora, entonces, ¿qué significa afligir vuestras almas? Lo podemos leer
en los siguientes versículos del mismo contexto, versículo 28 y versículo 29. Dice, ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. Y ahora note, que el día de expiación, el objetivo era lograr una reconciliación del pueblo de Israel con su Dios creador. Porque dice, para que reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Ahora el verso 29 del capítulo 23 de Levítico. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. De su pueblo. Entonces, note de que está hablando la celebración del día de la expiación, la convocatoria del pueblo de Israel, con el propósito de reconciliarse. ¿Y cómo se logra esa reconciliación? Mediante afligir su alma, o sea, afligir su vida. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un comentario bíblico, específicamente sobre el libro de Números, nos está diciendo que literalmente el llamado en esta frase, afligiréis vuestras almas, lo que está diciendo es, examinaos, afligidos o humillaos. Y dice, este fue el gran ayuno anual observado estrictamente por los judíos y establecido por Dios. Entonces está hablando de dar una mirada introspectiva. Es un llamado a que consideremos y examinemos nuestro corazón y determinemos cómo está nuestra relación con Dios y tomar el momento oportuno para humillarnos y así lograr reconciliarnos con Dios, puesto que Él nos está llamando a expiar nuestros pecados si nosotros los confesamos. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de varias cosas. Número uno, mencionábamos ahora al principio que se hablaba, por ejemplo, de 29 ayunos más 2 ayunos semanales por los judíos más celosos, y nos estamos dando cuenta de que en realidad solo existía un ayuno anual. Establecido por Dios. Correcto. Entonces, los siguientes ayunos que comienzan a surgir, en realidad no fue el estatuto perpetuo por Dios, sino que va surgiendo mediante ciertas prácticas a través de la historia, incluso del mismo pueblo de Israel, y probablemente pues influenciaron algunas otras naciones o algunas otras religiones. Y por otra parte, lo evidente de esto nos está diciendo claramente entonces que en el ayuno establecido por Dios no tiene que ver explícitamente con la abstinencia de ingesta de algún tipo de alimento para nuestro organismo. Está hablando de hacer un alto en el tiempo, en un lugar específico en el cual nosotros debemos examinarnos y reconocer que nos hemos distanciado de Dios para reconciliarnos con Él. Entonces, el acto de detener el consumo de algún alimento para nuestro organismo por sí mismo no produce ningún efecto espiritual en nosotros. O sea, no se convierte en el fin, sino que es un medio. Solamente es un medio. Entonces, de ahí es que nosotros debemos esto. Podríamos decir que es un medio en el cual me humillo ante mi Creador. Correcto. Ahora, es un medio en el cual yo me humillo ante Dios, pero nótese que ese fin o ese propósito que es humillarme ante Dios es sumamente específico. Y es ahí donde también nosotros o muchos cristianos hemos practicado el ayuno para una infinidad de objetivos, o valga la redundancia, de fines. Entonces, por ejemplo, alguien dice, bueno, yo voy a ayunar porque me diagnosticaron un tumor y voy a ayunar para que Dios me sane. Ahora noten. Para que Dios me lo quite. Para que Dios me lo quite. Entonces noten lo siguiente. Aunque la intención es buena, aunque la pretensión es buena, el ayuno no es con el fin de que Dios obre un milagro en mi vida. Entonces ahora note, otra persona llega y dice, bueno, yo tengo conflictos con mi hija porque me he dado cuenta de que consume drogas. Así que he decidido practicar un ayuno durante toda una semana para que Dios me la saque de las drogas. O dice otra persona, mi esposa me ha abandonado, se fue con otra persona y yo voy a ayunar para que Dios toque su corazón y regrese. Ahora noten lo siguiente. Todos y cada uno de los ejemplos que he dado
es una buena intención de querer practicar el ayuno para alcanzar en apariencia un buen fin. Pero en realidad el ayuno no tiene que ver absolutamente nada con esto. El ayuno tiene que ver con un tema de reconciliación, de examinar mi corazón, y tiene que ver con reconciliarme con él. Pastor, gracias. Entendido, de acuerdo a lo que dice Levíticos 23, allí está el Correcto. origen del verdadero ayuno. ¿Quién lo inventó? Nuestro Dios, pero de esa forma y para la reconciliación con mi supremo Dios, porque ese era el día Yom Kippur, el día de la expiación. Es correcto, correcto. Ahora, permítame dar un ejemplo más, y quizás para mostrar la bondad de una buena pretensión y la necesidad de darle una orientación correcta. Usted pertenece a una iglesia en la cual es muy orientada a practicar la misión o predicar el evangelio, que es el llamado que Dios nos ha hecho. Resulta que van a hacer un esfuerzo evangelístico en una comunidad en la que van a tener 2 semanas de predicación de temas evangelísticos, incluso doctrinales en esa comunidad. ¿Ok? Entonces se convoca a toda la iglesia y se dice: bueno, vamos a practicar un ayuno para que el Espíritu Santo impresione el corazón de estas personas y esas personas acepten el mensaje y se conviertan al evangelio. Ahora noten, la pretensión es buena, pero el fin del verdadero ayuno establecido por Dios en las Escrituras no es ese. No es ese. Entonces, al contrario, ¿cuál debiera ser la orientación de la práctica de ayuno para esta congregación que quiere hacer un esfuerzo evangelístico? En lugar de enfocar el ayuno, número 1, en abstenerse de no comer absolutamente nada, o enfocarlo en pretender de que esas personas acepten el mensaje, se convenzan o se conviertan, como congregación debemos reunirnos antes de este esfuerzo evangelístico y examinar nuestro corazón cada uno, confesar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, para que entonces al momento de vaciarnos podamos ser llenos del Espíritu Santo y Dios pueda darnos sabiduría, discernimiento y pueda utilizarnos como instrumento poderoso por el Espíritu Santo para esa obra que vamos a hacer en esas comunidades. Excelente, pastor, porque eso fue lo que ocurrió en el Pentecostés. Correcto, correcto. Y es ahí donde nosotros necesitamos enfocar esto. Yo me acuerdo antes, cuando tenía una campaña, en algunos momentos practicaba el ayuno y lo enfocaba para que Dios tocara el corazón de las personas. Y no me daba cuenta que lo que necesitaba era examinar mi corazón y mirar de forma sincera a través del Espíritu Santo, en el que Él me guiara para saber qué estaba mal, qué debía corregir, poder humillarme, arrepentirme, experimentar su perdón y permitirme usar como instrumento poderoso en sus manos. Por eso es que el profeta habló fuertemente en Isaías, en el capítulo 58. Correcto, donde le da, se presenta el ayuno que Dios quería demandar, sincero, por parte del pueblo de Israel, porque en realidad sus corazones estaban desviados y sí, se podían estar absteniendo de ingesta de alimentos, podían hacer ayunos prolongados y mostrar cierta afectación en su estado físico sobre el esfuerzo que estaban haciendo en ese momento, pero en realidad no se estaba alcanzando el propósito. Sí, porque por el cual no Dios lo había estaban ni establecido. humillados del Creador ni reconciliados con el Creador. Correcto. Muy bien, entonces, don Eibar, aquí surge una pregunta importante. Entonces, ¿cómo nosotros debemos practicar el ayuno en nuestro tiempo? Porque se habla de un ayuno anual. Aquí yo debo aclarar algo para nuestros amigos que nos acompañan, que quizás no pertenecen a la denominación que nosotros representamos, pero con todo, si en algún momento estuviera interesado, podríamos contactarnos y con gusto podríamos darle una explicación más amplia, de forma personalizada, sobre lo que voy a mencionar. Nosotros como denominación hemos llegado a la conclusión de que la palabra de Dios, que es su revelación, en las profecías, nos encontramos en el tiempo del fin, y que en la historia de la humanidad, a partir del año 1844,
inicia el cumplimiento profético de la fiesta de las cabañas, o sea, el día de expiación, que tiene que ver con el tiempo del fin. Entonces, nosotros somos la generación del tiempo del fin como humanidad y además nos encontramos en el periodo de expiación. ¿Qué quiere decir esto? En conclusión, en la revelación de la Escritura hemos llegado a comprender que Cristo ha entrado al lugar santísimo y Él está haciendo una obra de intercesión en favor de la humanidad, y es la necesidad de que nosotros examinemos nuestro corazón, podamos humillarnos, reconocer nuestra necesidad de confesar nuestros pecados, experimentar el perdón y poder vivir la experiencia de nuestra seguridad, de la seguridad y la certeza de nuestra salvación. Entonces, comprendiendo que estamos ahorita en el cumplimiento profético del periodo de expiación y que Cristo ha entrado al santuario celestial, la pregunta es, ¿cómo nosotros practicar el ayuno en este tiempo? Pastor, ¿ha hecho usted un resumen en cuestiones de segundos? Sí, es muy complejo. Es un tema complejo, por eso la invitación de que si alguien tiene interés en ese tema y no se quede con la inquietud, puede contactarnos. Ustedes saben los medios en los cuales pueden contactarnos y con gusto podríamos darle un estudio de forma personal o personalizada para que conozca más de una forma más amplia y detallado ese tema tan fascinante. Pastor, porque este es un tema, como dice un amigo, importantísimo y delicadísimo. Sí, dice él. Sí, correcto. Y es tan importante cuando digo, hizo un resumen tan breve usted de lo que sucedía cada año en el lugar, en el santuario terrenal con el sumo sacerdote, el día de la expiación, que era el día que practicaban el ayuno, y lo que se inició el sumo sacerdote Cristo Jesús en el santuario celestial del año 1844 hacia acá. Es decir, estamos en el día de expiación. Correcto. Tenemos que estar en ayunas. Correcto. Es decir, Entonces, humillados y reconciliados. Correcto, necesitamos humillarnos. Ahora, hay algo muy importante, don Edward. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis antes de que olvide esto importante también, porque el espacio que tenemos al aire ahorita es muy corto para poder también tratar todo el tema del ayuno. Podemos ir, pastor, a elevar nuestro ser a las mansiones celestiales con un canto. Sí, claro que de sí. adoración a nuestro Dios, y venimos con esta parte. Muy bien, excelente. Nos vemos después del canto. Estás viendo Una Antorcha en el Camino. Sigue con nosotros aquí por TV Tija, el canal de todos. Una Antorcha en el Camino. Un espacio para aprender a la luz de la Biblia, con temas interesantes y de actualidad. Continúa con nosotros. Continuamos disfrutando con este maravilloso, excelente tema, el verdadero ayuno. Y fue nuestro Dios quien inventó el ayuno. Y gracias por el conocimiento y la sabiduría del Espíritu Santo que ha dado el pastor Michael, que nos está dando estas explicaciones que están allí en las Sagradas Escrituras. Muy bien, antes de proseguir, especialmente sobre tratar el tema de cómo llevarlo esto a la práctica, quiero hacer un paréntesis. El tema del ayuno es un tema muy, pero muy abarcante, don Edward. Es un tema muy amplio. Hay muchos casos del tema del ayuno que se mencionan en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el que alguien mencione de que Moisés lo practicó, Jesús, y la amonestación por parte de algunos judíos hacia Jesús, cuestionando a los discípulos y sobre Jesús hablando sobre el verdadero ayuno. Entonces, son temas muy amplios donde no podemos abarcarlos en un espacio tan corto como que tenemos ahorita en el aire. Pero de igual forma, si en algún momento alguien tiene una duda, puede contactarnos, presentarnos su inquietud y con todo gusto podríamos estar respondiendo a las preguntas que puedan surgir a través de este tema. Así que vamos a ir a considerar la parte práctica. Regresando a Levítico capítulo 23, versículo
29, después versículo 28. Lo vamos a leer inverso. Antes, un breve repaso. Entonces, hemos dicho de que solo existe un ayuno establecido por Dios, que fue dado en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y en la celebración de lo que es el día de expiación. Este ayuno se refiere a afligir nuestra alma o nuestra alma con el propósito de reconciliarnos con Dios. Entonces no tiene que ver nada con la abstinencia de alimento o de ingesta de alimento para nuestro organismo. Si en algún momento esta abstinencia de alimentos se practicara, debemos verlo como un medio y no como el fin. También mencionamos que aunque existen propósitos bien intencionados a la hora de practicar el ayuno, esos propósitos, una hija en drogas, un esposo que le abandonó, una enfermedad, un impacto evangelístico en nuestra comunidad, no es el fin. En todo momento siempre el ayuno se trata de un tema de Dios y yo, en el cual yo necesito escudriñarme, examinarme, reconocer mi pecado, confesar mi pecado y experimentar el dolor de la culpa de ese pecado y experimentar el perdón por parte de Cristo sobre ese pecado. Ese es el verdadero ayuno, el cual nosotros estamos conversando o presentando según las Escrituras en esta noche. Ahora, es interesante, decía el versículo 29, que esto debemos tenerlo por estatuto perpetuo. Wow. Entonces, de alguna forma es una práctica que debe perpetuarse. Debemos practicarla en todo tiempo o época. Y por otra parte, dice afligir vuestras almas. Pero en el verso 28, que es el anterior a este versículo, dice, ningún trabajo haréis en este día. Entonces ahora nos está dando una dimensión aún más amplia del ayuno. Porque yo me he encontrado con personas que están en su jornada laboral y dicen, no aguanto el hambre, pero es que estoy practicando un ayuno porque quiero que a mi hija pueda pasar el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. Entonces nos damos cuenta que no va en relación con esto. Por otra parte, cuando dice ningún trabajo haréis, otra persona dice, bueno, yo estoy practicando un ayuno y a veces lo hacemos incluso en sábado, que no digo que está mal, pero en sábado resulta de que estoy a cargo de la escuela sabática, estoy a cargo de preparar la plataforma, estoy a cargo de preparar el sermón, que qué les voy a decir a los miembros de iglesia en este sábado, qué quiere Dios que yo le diga. Y me voy a dar cuenta de que de alguna forma estoy en ciertas ocupaciones que no son malas, pero que no me permiten sentarme para poder estar de frente a Dios y darme ese espacio para escudriñar mi corazón. Entonces, por eso claramente dice, ningún trabajo haréis en ese día. Y dice claramente, porque es día de expiación. Entonces, es algo así como que yo le diga, bueno, don Eibar y yo tenemos la práctica de ser amigos y por lo tanto, una vez a la semana nos encontramos para conversar de todo tipo de temas. Pero resulta que cuando llegamos y nos sentamos, yo estoy conversando con la persona de al lado. Entonces, don Eibar sencillamente guardando silencio, esperando en qué momento podemos practicar nuestra conversación o nuestro rato ameno como amigos, se da cuenta de que en ese momento estoy tratando con una persona. Y cuando termino con la persona, cuando intento conversar con don Eibar, tomo mi dispositivo y comienzo a responder algunos correos, algunos mensajes en el WhatsApp. Y me doy cuenta de que a pesar de que pasé un tiempo cerca de don Eibar, no cumplimos nuestro objetivo, que es compartir como amigos y tener una tertulia o esa oportunidad de poder conversar y pasar un rato a menos como amigos. Entonces, de igual forma, el ayuno, cuando yo lo voy a practicar, es ahí donde no podemos limitarlo a la abstinencia o la ingesta de alimento, pensando de que esto va a producir algún efecto espiritual en mi vida cuando solamente eso es un medio. Entonces yo puedo dejar de comer, pero si estoy en mi jornada laboral,
qué propósito puedo alcanzar en ese momento cuando estoy tratando con clientes o estoy lidiando con mi jefe o con los compañeros de trabajo o estoy supervisando a quienes me tocan supervisar. Entonces no tiene sentido que yo pase 3 días sin comer y sencillamente no me he tomado el espacio para yo apartarme con Dios. Entonces, tratándose de eso, tiene mucho más efecto positivo dedicar medio día o 3 o 5 o 6 horas en el cual yo me aparto de todas las personas en ese momento y me siento a conversar con Dios, a contemplar a Él, a meditar en su palabra, a examinar mi corazón, preguntarme: Dios, ¿qué esperas de mí? Examíname, hazme ver mi condición, mi necesidad. Que practicar un ayuno de 2-3 semanas, como en algunos casos he tenido la oportunidad de conocer a personas que sencillamente dejaron de comer. Y sí, es un ayuno en lo que nosotros comúnmente conocemos como ayuno porque ha dejado de comer, pero no hemos logrado afligir nuestra alma con el fin de reconciliarnos con Dios. Entonces, teniendo claro esto, entonces, ¿cómo yo puedo practicar un ayuno? Normalmente, ya esto es un criterio muy personal, se practica, por ejemplo, el servicio de comunión en nuestras iglesias cada trimestre, ¿cierto? Sí. Cada trimestre. ¿Y cuál es el fin de practicar el servicio de comunión? Pues tiene una misma finalidad y es examinarnos, reconciliarnos con Dios. Entonces, una buena práctica sana es, antes de ir y practicar el servicio de comunión o la Santa Cena, nosotros podemos decir a nivel personal o incluso a nivel de congregación: vamos a hacer un ayuno en el cual vamos a invitar al Espíritu Santo para que examine nuestro corazón, nos haga ver nuestra condición, nuestra necesidad y podamos confesar nuestro pecado con el fin de reconciliarnos con Dios. Y es ahí donde yo estaré practicando un ayuno con el fin de reconciliarme con Dios. En ese trimestre yo también puedo decir, por ejemplo, me invitaron a dar una charla en un centro educativo del Ministerio de Educación. Voy a tener ahí reunidos o congregados a aproximadamente 200 maestros. Wow, eso es un desafío. Y si uno es consciente de que uno es un instrumento, entonces yo digo, bueno, antes de ir y enfrentarme a esos 200 maestros y compartir un mensaje de bienestar para sus vidas a través de la Escritura, voy a practicar un ayuno. Y el ayuno debe ser reconocer mi corazón y confesar mi condición para reconciliarme con Dios. Entonces, y digamos que en el transcurso de ese trimestre, don Eibar, resulta que me han pedido visitar a un enfermo, una persona que está muy grave, a orar por esta persona para que Dios obre, si es su voluntad, sanación en la vida de esta persona. Entonces yo puedo tener la oportunidad de apartarme de mi trabajo, mi jornada laboral, de mis compromisos a nivel eclesiástico, de mi dispositivo, de la televisión, del libro que esté leyendo, y ese espacio va a ser exclusivamente para yo estar sentado frente a frente a Dios. Eso sería y verdaderamente entonces, a solas. Es correcto, a solas. A solas, correcto. Ahora, se puede hacer de forma colectiva, pero incluso aún cuando es de forma colectiva, el llamado es individual y personal, a examinar nuestro corazón. Entonces, se podría pensar en un programa en el cual vaya enfocado a llamar a un grupo o un colectivo, pero donde la exhortación y el llamado en ese momento a examinar nuestro corazón sea de forma individual y personal. Y entonces ahí nos estamos preparando para poder ir y visitar a esa persona que está enferma o se encuentra en gravedad. Entonces es donde nosotros vamos practicando constantemente el ayuno. ¿Qué otro ejemplo cuando vemos practicar el ayuno? Y allí estaríamos preparados para hacer el impacto de evangelismo. Es correcto. Entonces, estamos en condiciones de ser instrumentos poderosos en la mano de Dios, básicamente. ¿Okay? Se cumpliría aquello de que verdaderamente seríamos embajadores, representantes
de nuestro Dios. Correcto. Es, por ejemplo, lo que llama el libro de Isaías, es 58, del 3 al 7. Y esto es interesante, don Eibar, mira, es importante practicar el ayuno porque la mayoría de nosotros estamos saturados, tenemos exceso, el tema del consumo, las preocupaciones a nivel familiar, las preocupaciones laborales, los proyectos que tenemos a futuro, los compromisos que tenemos a nivel eclesiástico. Entonces nos vamos a dar cuenta que estamos saturados o tenemos exceso en nuestra mente, y esto nos impide practicar la empatía y vivir con compasión y misericordia hacia los demás. Entonces, en ese contexto podemos comprender Isaías, que dice, por ejemplo, ¿por qué dicen ayunamos? Les está diciendo Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Y ahora dice, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. O sea, se estaban sacrificando en ese ayuno, pero en realidad estaban el pueblo de Israel revolcándose en el pecado. Entonces, había hipocresía. Y a eso le llamaban humillarse. Es correcto. Y entonces le dice, no te diste por entendido. O sea, lo que Dios quería era que el pueblo se reconciliara con él. Le dice, ¿no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuentemente no ayunaste, inicuentemente no ayunasteis como hoy, para que vuestra voz sea oída. Perdón, vamos de nuevo. Es que me perdí aquí. Porque no ayunasteis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Y ahora dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Entonces, lo que Dios quiere es librarnos. Y es ahí donde viene el tema de, en el día de expiación, llamados a humillar nuestra alma con el fin de reconciliarnos con Él. Y dice, ahora en llamado a la reflexión, en el verso 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nos damos cuenta que el ayuno es con el fin de vaciarnos, con el propósito de que al reconciliarnos con Dios podamos ser vasijas que contengan al Espíritu Santo, y esto nos mueva a practicar la empatía y a vivir en compasión y misericordia hacia otras personas. Abandonar el ego. Abandonar el ego, correcto, sencillamente. En conclusión, yendo un poquito más específicos, entonces nosotros podríamos decir, supongamos que estoy teniendo conflictos con mi cónyuge. Yo puedo practicar el ayuno, pero el ayuno no, al practicarlo no es para mi cónyuge, sino que es sobre mí. Y resulta que estamos a punto de llegar casi que al divorcio y conflictos legales, que eso trae mucho dolor y sufrimiento a una pareja y a ambas, tanto al que se queda como el que se quiere ir. Y la persona que está bien orientada dice, yo voy a practicar ayuno. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Define, número 1, dónde lo va a hacer, que eso es muy importante. El lugar donde elija, donde lo va a hacer, tiene que ser un lugar donde tenga quietud y no tenga ni distractorios ni interrupciones. Debe tener ese espacio de quietud. Entonces, el lugar es importante. Definir el lugar. Número 2,
debo definir el tiempo. Entonces, ¿de cuánto yo voy a practicar ese ayuno? Créanme que un ayuno sincero bien puede ser aprovechado en 3 horas. Y muchas veces somos constreñidos por el Espíritu Santo al punto de que nos humillamos ante Él y podemos dar con aquello que está mal en nuestro corazón y así voltearnos a Él. Pero igual alguien puede definir, y si tiene la posibilidad, puede practicar un ayuno de todo el día. Incluso se puede ir de retiro 3 días, no hay problema. Entonces ya tiene definido dónde y el tiempo. ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? Número 3. Aquí es donde yo debo definir que si me voy a abstener de alimento, debo comprender de que esto solamente es el medio y no es el fin. Entonces, yo puedo decir, no voy a comer, o incluso puedo pensar en comer algo liviano o sano, y en medio de mi conversación y mi reflexión y mi contemplación de la Escritura y conversación con Dios y revisando mi corazón, olvide comer. Pero el punto es que yo puedo decidir no comer, pero solamente es un medio. O puedo decidir comer, pero tratar de comer alimentos que sean sanos, donde esto no force mi sistema digestivo, ni mucho menos vaya a atrofiar mi mente, para poder tener discernimiento y sensibilidad a la impresión y a la voz del Espíritu Santo. Que el alimento no va a ser un distractor. Ok, que el alimento no sea un distractor, y que el dejar de comer tampoco sea un distractor, porque si voy a estar que he dejado de comer y resulta de que no aguanto el dolor de estómago porque en este momento me pide comida. O el pensamiento está en la comida. Pensamiento está en la comida. Entonces, número 1, ¿dónde? Número 2, ¿cuánto tiempo? Y número 3, yo debo definir el tema del alimento, que este solamente sería un medio y cómo lo voy a hacer. Ahora, cuando hablamos del alimento en esto, tal vez debe haber una preparación previa. Porque si, por ejemplo, estaba comiendo mucha chatarra, previo a eso es probable de que mi mente, al momento de meditar y reflexionar, mi mente esté atrofiada o no tenga la suficiente capacidad para discernir. Entonces es importante tal vez venir una preparación previa de una buena alimentación y ir quizás practicando el ayuno intermitente para poder practicar eso, y me puede ayudar para la preparación. Y por último, en esencia, podemos tener a nuestro alcance la palabra de Dios, una libreta y un lapicero. Y entonces muchas veces podemos enlistar mediante la reflexión qué cosas están mal en mi vida. Por ejemplo, llegué a la conclusión de que estoy actuando de forma deshonesta en el lugar donde trabajo, y por situaciones económicas he estado malversando algunos fondos. Entonces me doy cuenta de que eso está mal, o incluso mediante la reflexión me doy cuenta de que tengo 6 meses en el cual no he diezmado y no he ofrendado. O me doy cuenta mediante la reflexión que me he enfocado tanto en los proyectos a nivel familiar, que trabajo tantas horas que ya no tengo disposición para servir a Dios ni hacer el bien a otras personas. Entonces, o llego a la conclusión de que he llegado a una situación incómoda en mi relación con una persona en el trabajo, que estoy en riesgo en algún momento de caer en adulterio, o me encuentro en esa condición. Entonces, cuando yo tengo esa lista, es el momento entonces de darme cuenta de que necesito hacer algo con eso. Y es el momento de decirle: Señor, pon arrepentimiento en mi corazón. Ahora, noten el siguiente orden. Número 1, definir el lugar. Número 2, el tiempo. Número 3, el medio. Número 4, tener la escritura, una libreta
algo con que apuntar. Y número 5, cuando yo he descubierto qué es lo que está mal en mi vida, en número 5 debo pedirle a Dios que ponga arrepentimiento en mi corazón. Porque noten algo, el arrepentimiento no es una fuerza que yo ejerzo de adentro hacia afuera. El arrepentimiento es un don que Dios lo concede para todo aquel que lo pida. Y es ahí cuando nosotros sentimos o experimentamos dolor por nuestro pecado, el querer cambiar de dirección al que hemos venido en los últimos tiempos y sobre todo querer reconciliarme con Dios. Y entonces cuando yo he pedido arrepentimiento viene la confesión, viene experimentar el perdón de Dios y la toma de decisiones a partir de ese momento. Excelentísimo. Gracias a nuestro Dios por eso. Por allá se escribe, si mi pueblo se humillara. Correcto. Ese es el llamado que Dios nos hace en este tiempo, especialmente que somos la generación del tiempo del fin y que nos encontramos en el tiempo de expiación. Si tienen inquietud sobre este tema, contáctenos y con todo gusto podremos darle o compartirle un estudio. Muchísimas gracias, Pastor Michael, que la gloria sea para nuestro Dios y que Dios lo conserve siempre en su divino amor, y cada uno de ustedes que estuvieron atentos a esta programación, que como dije y digo, con humildad, con sencillez y con el amor de nuestro Dios, ha sido preparado y fue preparado para ustedes. Gracias por acompañarnos y le damos las muchas gracias también a quienes estuvieron en los controles, como Laura Acuña y Jorge Guillén, y al Dios que todo lo puede, que nos ha dado la salud y la vida. No se le olvide que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Mi pequeña luz, tú sabes, la dejaré brillar. Una antorcha en el camino. Mi pequeña luz, tú sabes. Un programa donde haremos un recorrido por las páginas de la Biblia, con temas interesantes y de actualidad, a la luz de la Biblia. Una antorcha en el camino. Aquí por TV Tica, el canal de todos. No la escondas nunca, la dejaré brillar. No la escondas nunca.